Demos unos segunditos más nada más veo que se están conectando la gente, mientras voy presentando aquí a mi buen socio Alejandro Montes. Alex, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, estimado Roberto. Pues aquí una vez más acompañándote y pues tocando unos temas de relevancia, ¿verdad? Sobre todo este mes de mayo que toca pagar la PTU, hacer un poco de recordar las disposiciones que aplican a la PTU, ¿verdad? Claro, claro que sí, Alex. Muchas gracias, gracias por estar aquí también con nosotros. Y gracias, agradecemos a todo el público, a toda la audiencia, gracias por estarse conectando. Seguimos que se vienen conectando y efectivamente, bueno, vamos a empezar. Ya estamos, ahora sí, justo a tiempo. Pues como bien decía mi buen socio Alex, vamos a estar compartiendo dos temas importantes el día de hoy. Vamos a estar compartiendo un tema de los famosos impuestos verdes y el tema de la PTU, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está el chat para preguntas. Si quieren tener preguntas, adelante, por favor, y siéntanse con la confianza de preguntar, ¿no? Entonces, nos arrancamos con este tema. Vamos a ver de manera muy generalizada todo esto de los famosos impuestos verdes. Y nos vamos a arrancar con una primer pregunta para la audiencia, para ver en dónde estamos parados. Dice la pregunta, ¿has escuchado hablar de los impuestos verdes? Nos gustaría, por favor, que nos apoyes a contestar si efectivamente has escuchado hablar de estos impuestos verdes o no. Ya que, bueno, si bien sabemos en México realmente es algo medio novedoso, pero no así a nivel internacional, ¿eh? Vamos a ver qué nos dice. El 83% nos dice que no ha escuchado. Creo que la mayoría no ha escuchado esto de los famosos impuestos verdes. Como comentaba, son impuestos aquí en México relativamente nuevos a partir del año anterior. Fue que empezó este tema de los impuestos verdes, en donde les decía, a nivel internacional, no es así. A nivel internacional ya hay un antecedente. Por allá del año 1990 empezaron los pioneros en este tema. A ver, es este tema, preocuparse un poquito por el cambio climático, ¿no? Que ahora lo vemos en las nuevas generaciones. Antes de arrancar el webinar, platicábamos aquí tras bambalinas de las nuevas generaciones y creo que los criticábamos, pero no veíamos también las cosas buenas, ¿verdad? Y en cierta forma también las nuevas generaciones vemos que están preocupadas, sí, están preocupadas por el medio ambiente y nos hacen un poquito crear más conciencia de este tema, ¿no? De cuidar el medio ambiente. La degradación de la tierra y la escasez del agua son factores de la gran problemática medioambiental en el mundo. Y estos factores son los que dan origen a estos famosos impuestos verdes. Por ahí les comentaba que ya tenemos un antecedente, inclusive la organización, la OCDE, ya tiene un antecedente y dentro de sus antecedentes y de todo este análisis, hay por ahí un lema que me gusta y que lo saqué de ahí de las reglas de la OCDE, que te dicen pocas palabras. A ver, compadre, el que contamina, paga. Entonces, así de sencillo es, digamos, las reglas en materia de estos impuestos ambientales, ¿no? Los problemas o desafíos medioambientales generan riesgo en la estabilidad económica, social y política de todo el mundo. Para combatir dichos factores se plantea la necesidad de promover políticas públicas que incentiven procesos de mitigación y o adaptación al cambio climático con la finalidad de establecer economías bajas en carbono, que por ahí empezó. De hecho, uno de los impuestos, bueno, más bien el impuesto pionero, ahorita vamos a ver cuáles son los impuestos verdes, pero el impuesto pionero fue justamente este tema de las bajas en la contaminación ambiental del aire, ¿no? Y decíamos, desde allá, desde 1990 tenemos a los pioneros, países pioneros fue Finlandia, en donde Finlandia fue el primero que estableció este impuesto a la contaminación del aire, ¿no? Le siguió Noruega y por ahí siguieron algunos países europeos, Alemania, entre otros, ¿no? ¿Qué pasó con México? Adelante, por favor. ¿Qué pasa aquí con los antecedentes en México? En México los impuestos verdes ecológicos o ambientales, así es como los conocemos, son de carácter federal y estatal.
y se enfocan en grabar a personas físicas o jurídicas que han incurrido en actos que deriven en afectaciones al medio ambiente o a quienes pretendan realizar actividades que tengan el potencial de causar tales afectaciones, ¿no? Su objetivo, como ya los conocemos y los vamos a mencionar más adelante, hay ya impuestos federales que tenemos aquí en México que se encargan de desincentivar las conductas y actividades que lleven a cabo el consumo, que son los que conocemos, pero en este caso ya se enfocan más al tema ambiental. Entonces también se encarga de desincentivar este tema de uso de tecnologías que contaminen al medio ambiente, ¿no? En efecto, también cuando salió esto, y a la fecha todavía les puedo comentar que este tema lo hemos platicado con abogados, en donde al principio de cuando salieron los impuestos verdes, se empezó a ver el tema de amparos. Y sí hay antecedentes, les puedo decir que hay antecedentes. En el estado de Tamaulipas, por ejemplo, ya hay un antecedente fuerte en donde se está peleando justamente esta parte a nivel incluso constitucional, ¿no? Porque lo que dice este amparo allá en Tamaulipas, que por cierto, los que nos escuchan por allá, espero que todo esté bien por allá. El día de antier pasé sin saber que andaba medio calientito por allá y pasé en auto. Entonces esperemos que por allá se tranquilice la cosa, ¿va? Pero justo en el estado de Tamaulipas ya hay un antecedente fuerte en donde dicen, a ver, espérame, compadre, la Constitución habla de derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación. Entonces, a ver, no quieras venir gobierno y evidentemente no, lo que se pretende es que no sea tan gravoso y no es un impuesto, lo vamos a ver adelante, no tan gravoso, pero sí, como siempre le andamos buscando tres pies al gato, pues también nos queremos defender contra esto cuando yo pienso de manera particular que es un impuesto que ya lo tenemos a nivel internacional y que debemos de hacer caso a este tema del cuidado del medio ambiente, ¿no? Adelante, por favor. ¿Qué impuestos federales conocemos y que ya tenemos aquí nosotros en México, que sabemos que están para desincentivar el consumo? El famoso IEPS que graba el tema del tabaco, los cigarros, que en ocasiones aquí para mis amigos fumadores, en ocasiones se paga más en impuesto que el propio producto que es el cigarro. Las bebidas, que ahí sí, yo creo que a la mayoría nos afectan y levanto la mano. También pagamos impuesto por las bebidas alcohólicas. Pero ¿qué es este tema? Estos impuestos, justamente su exposición de motivos es para desincentivar el consumo, ¿sí? Otro que tenemos también por ahí es el famoso ISAN, ¿no? El impuesto sobre automóviles nuevos, que también es un impuesto bastante oneroso, en donde también lo que se trata de desincentivar justamente es indirectamente el tema del consumo del combustible y a su vez el tema de la contaminación, que vamos a decir que era pionero o el viejito o el de las generaciones muy viejas de los impuestos justamente para el tema del medio ambiente, ¿no? Adelante, por favor. Ahora, tenemos otra pregunta, que aquí ya les pasé el acordeón, ¿verdad? Pero nos podemos regresar tantito, Alex. ¿Sabes si en tu estado estás obligado al pago de los impuestos verdes? ¿Sabes? Y me gustaría conocer a ver si estamos incurriendo en alguna falta. Yo les voy a platicar un poquito que he tenido acercamiento con el gobierno, con varias autoridades estatales, porque son impuestos estatales. Ahorita vamos a ver las características de estos impuestos. Vamos a ver de momento la respuesta. No saben, no sabemos. También andamos en este mismo porcentaje. El 81% no sabemos si en mi estado tengo que pagar impuestos ambientales o impuestos verdes, como los conocemos coloquialmente, ¿no? Les decía que estos impuestos, que he tenido acercamiento con varias autoridades estatales, en donde la verdad de las cosas, lo que están pretendiendo de momento todavía, como son impuestos relativamente nuevos, están pretendiendo que hagamos conciencia del pago y no están pretendiendo de momento ahorita recaudar, digamos, e imponer sanciones. O sea, no está enfocando los gobiernos estatales
Y les puedo decir que he tenido acercamiento con aquí el estado de Querétaro, muy cercano con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en donde el subadministrador nos ha dicho varios temas, entre ellos esta parte, ¿no? De, oye, a ver, no estamos tratando de castigar, no estamos tratando de decir, a ver, mano dura contra los que contaminen, no estamos tratando de incentivar a que efectivamente se lleve a cabo el objetivo, que es ¿cuál? No contaminar, no contaminar. Entonces, vamos a hacer conciencia y vamos a ver qué podemos hacer, no tanto de imponer multas, ¿no? También con el estado de Nuevo León hemos tenido acercamiento y también siguen la misma regla, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito adelante las generalidades, pero bueno, ¿qué estados sí tienen impuestos verdes y que tenemos que estar al pendiente los que nos están escuchando en estos estados? El estado de Baja California, el estado de Campeche, el estado de Coahuila, el estado de México, Nuevo León, que es de los estados que más impuestos verdes tienen, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, que ya les decía del antecedente que hay del amparo, Yucatán, Zacatecas, que es otro de los estados que también tiene gran cantidades de impuestos ambientales o verdes, y la Ciudad de México no tiene impuestos verdes, pero lo que tiene la Ciudad de México son estímulos fiscales ambientales. Y estos no son, y no los vamos a ver ahorita de manera detallada, pero sí quiero comentarles que ahí en la Ciudad de México lo que se tiene en eso son estímulos, por ejemplo, de tener una deducción más rápida, ¿no? Aquellas deducciones inmediatas, por ejemplo, en los que le llaman las azoteas verdes, ¿no? Para incentivar justamente este tema de ayudar al medio ambiente. Tienen créditos también que pueden utilizar contra los impuestos, ¿no? ¿Cuáles son los impuestos estatales que tenemos? El impuesto ambiental sobre la extracción y aprovechamiento de materiales pétreos, ¿no? O sea, relacionados con el petróleo. Y en general son, pues bueno, aquí vamos a ver, recordemos también una breve clase muy rápida de impuestos, que los impuestos tienen 4 principales elementos, ¿no? Que son el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, ¿no? Y los vamos a ver así muy rápidamente. Los sujetos prácticamente son todos, personas físicas y morales, que acordémonos lo que dicen la OCDE, que contaminen, para acabar pronto, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de este impuesto? La extracción y aprovechamiento del material pétreo, o sea, del petróleo como tal. ¿Qué entidades federativas lo tienen? Lo tiene Baja California, lo tiene Coahuila y lo tiene Nuevo León. Nuevamente, les recuerdo, estos impuestos son de carácter estatal. Cada estado tiene la facultad de imponer el impuesto que a su conveniencia, de acuerdo a todas las leyes que tiene que seguir para que sea aprobado, pueden imponer en el estado, ¿no? Por eso es que vemos que algunos impuestos verdes están en algunos estados y algunos impuestos no, ¿verdad? El impuesto sobre la extracción de materiales del suelo y el subsuelo, mismos sujetos, objeto, extracción del suelo y subsuelo de materiales que constituyan depósitos de igual naturaleza a los componentes de los terrenos como rocas, piedras, sustratos o capa fértil, ¿no? Entonces, si quiero estar explotando la tierra, también tengo que pagar un impuesto. ¿Qué entidades federativas la tienen? ¿Qué estados están? Campeche, Oaxaca, Querétaro, Zacatecas y Quintana Roo. Sí, adelante, por favor. Seguimos con otros impuestos. El impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, es decir, al aire. Sujetos los mismos. El objeto, descarga directa o indirecta a la atmósfera de dióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos, entre otras sustancias generadas en los procesos, ¿sí? Entonces, todas aquellas transformadoras, evidentemente, y que presentan un reporte, que lo vamos a ver más adelante, un reporte ambiental, pues estarán sujetas a este impuesto. ¿En qué estados? En el Estado de México, Nuevo León, Zacatecas, Yucatán, Tamaulipas y Querétaro. Otro impuesto, los que contaminen el agua, ¿sí? La emisión de sustancias contaminantes que se depositen, desechen o descarguen en el agua, ¿sí? ¿Qué estados tienen este impuesto? Nuevo León, Yucatán y Zacatecas, ¿sí? Para todos los que nos escuchan ahí, este impuesto, se tiene que pagar. ¿Qué otro impuesto tenemos?
emisión de contaminantes en suelo y el subsuelo, emisión de sustancias contaminantes orgánicas e inorgánicas que se depositen, desechen o descarguen en el suelo o subsuelo. ¿Qué estados lo tienen? Nuevo León, Yucatán y Zacatecas. Otro impuesto es la disposición final de residuos de manejo especial y peligroso. ¿Cuál es el objeto de este impuesto? Disposición final de residuos de manejo especial o rellenos sanitarios, bancos de tiro o almacenamiento temporal o confinamiento controlado de residuos peligrosos que a su liberación en el ambiente sean un constituyente tóxico o peligroso. ¿Qué estados lo tienen? Los tienen Querétaro y Zacatecas. Y un último derecho, el derecho por la emisión de gases a la atmósfera. ¿Cuál es el objeto? Emisión de sustancias generadas por los procesos productivos. Y lo tiene específicamente el estado de Tamaulipas. Acuérdense que lo que decíamos, oye, derecho por la emisión de gases a la atmósfera, y lo que peleaban justamente era este impuesto donde decían, oye, pues es de derecho público, y ahí viene el antecedente, ¿no? Del estado de Tamaulipas. Adelante, por favor. Y aquí tenemos los estados, y que les comentaba, ¿cuáles son los estados que tienen más número de impuestos ambientales o impuestos verdes? Ya lo vemos en color café, Nuevo León y Zacatecas. Le siguen por ahí Querétaro y Yucatán, son los siguientes estados. Y por último, los que tienen ya menos impuestos ambientales, vemos a Baja California, Coahuila, Tamaulipas, Estado de México, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo. Este es un mapita para verlo más ilustrativamente cuáles son los estados en donde se encuentran los impuestos verdes. Adelante. Ahora sí, generalidades. Ya lo habíamos comentado. ¿Cuáles son las generalidades? A ver, cada estado tiene sus reglas particulares, es decir, no es lo mismo el impuesto que a lo mejor, el mismo impuesto que debo de pagar aquí en Querétaro que el que debo de pagar en Monterrey o en el estado de Nuevo León, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, en el último punto vemos las épocas de pago, puede tener su peculiaridad dependiendo del estado y las reglas del estado. Ahora, acordémonos, ¿en dónde podemos encontrar el fundamento de estos impuestos estatales? Estos los encontramos en cada una de las leyes de Hacienda de cada uno de los estados. Ahí es donde está publicado los impuestos estatales y nos rigen justamente las reglas de cómo debemos de pagarlos, ¿no? En términos muy generales, como en cada estado es diferente, pero en términos muy generales lo que les puedo decir es que ¿cómo se paga el impuesto? Las cuotas usualmente, están basadas en volúmenes, ¿no? Y estos volúmenes, ¿de dónde salen? Pues de los reportes ambientales que tenemos que estar presentando ante la Secretaría del Medio Ambiente, ¿no? Usualmente los cálculos siempre es, a ver, ¿qué volumen utilizaste? Ah, bueno, y el factor por el que se multiplica en prácticamente todos los casos es la famosa UMA, ¿sí? Que la UMA actualmente está en 103.74 pesos, ¿no? Entonces, yo agarro los reportes ambientales porque muchas veces dicen, oye, ¿cómo debo de pagar el impuesto? Bueno, pues chécate cuánto fue la emisión, cuánto fue lo que reportaste en la emisión de gases y eso lo multiplicas por el número de UMAS que te diga la regla del impuesto específico y listo, tendrás el impuesto que tienes que pagar. Lo que les comentaba hace rato, oye, a ver, las autoridades lo que están haciendo es, a ver, no queremos como que ser malos en el sentido de decir, pues ahora vas a pagar y vas a pagar multas, ¿no? No, a ver, inclusive a este nivel puedo decirles que varios de los estados están inclusive incentivando el pago de estos impuestos, en donde, oye, ejemplo aquí en Querétaro, entiendo que también en Baja California por ahí hay un estímulo por el pronto pago también de los impuestos, es decir, yo los pago de manera oportuna u anticipada y tengo una condonación del 30% del pago, ¿no? Las épocas de pago, ya lo dijimos, pueden ser mensuales, semestrales y anuales, dependiendo de cada uno de los estados y dependiendo de cada uno de los impuestos que ya vimos, ¿no? Adelante, por favor.
qué otro generalidad encontramos en esta parte de los impuestos verdes? Es que hay declaraciones informativas. Tenemos que presentar declaraciones informativas y reitero nuevamente, dependiendo de cada uno de los estados, es también la periodicidad con la que tengo que presentar las declaraciones informativas, ¿sí? Hay declaraciones informativas que tengo que presentar mensuales, bimestrales, semestrales o anuales, pero eso ya dependerá del impuesto y del estado en donde me encuentre. Sí puede haber una presuntiva por parte de la autoridad, sí está contemplado dentro de las reglas de los impuestos verdes, en donde lo que te dice es, oye, a ver, la autoridad puede venir a decirte que no has pagado los impuestos, estás sujeto, te encuentras en el estado en el que debes de estar sujeto al impuesto y te encuentras en la situación jurídica o en el supuesto, vamos a decirlo así, de que tienes que pagar el impuesto. Entonces la autoridad sí puede venir y decir, oye, a ver, espérame, estás cumpliendo con tu reporte que tienes que hacer a la Secretaría del Medio Ambiente. A ver, échamelo. De ahí voy a sacar información para decirte cuánto tienes que pagar de impuesto, ¿no? Entonces la autoridad va a venir a decirte mediante información de terceros que cuánto, en dado caso, si tú no lo tienes calculado, cuánto es el impuesto que debes de pagar. Adelante, por favor. ¿Qué obligaciones hay? Hay varias obligaciones, ¿no? Dentro de ellas está registrar tu domicilio. Que este domicilio que tú tienes que registrar es indistinto e independiente al fiscal federal, al que tú tienes en tu RFC, es indistinto. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor yo puedo tener un domicilio fiscal en Nayarit, no sé, y resulta que, bueno, pues allá en Nayarit no hay impuestos estatales, pero tengo una sucursal o abrí un establecimiento en el estado de Querétaro. Ah, bueno, pues entonces tienes que dar de alta el domicilio del establecimiento en Querétaro y pagar los impuestos ambientales que te correspondan en Querétaro, aun y cuando no sea tu domicilio fiscal, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Inscribirte ante las autoridades fiscales del estado correspondiente. ¿Cómo lo haces? Usualmente y prácticamente todos los estados ya tienen esta página en donde tú te registras, en la página del estado, de gobierno del estado, para ser contribuyente de estos impuestos, ¿no? Llevar registros, cantidades utilizadas, emitidas, descargas, evidentemente, ¿para qué? Para una posible auditoría, ¿no? La autoridad puede venir a revisarte y ver que efectivamente el cálculo de los impuestos que estás haciendo los estás determinando de manera correcta. Y pagar mediante las formas autorizadas por cada Secretaría de Finanzas correspondiente a la entidad estatal. Usualmente y prácticamente les puedo decir que casi todos los estados tienen esta figura que le llaman el recaudanet, y es a través de este recaudanet que yo debo de pagar los impuestos ambientales o los impuestos verdes, ¿sí? Con esto terminaríamos el tema de los impuestos verdes. Como les comentábamos, es un tema relativamente nuevo en México, de lo cual no queríamos dejarlo desapercibido. Y si tienen dudas o algo, ya saben, acérquense con nosotros ahí en el chat o posteriormente por ahí van a salir nuestros correos electrónicos. Pero bueno, ahora nos vamos al tema de la PTU y aquí tenemos una pregunta para ustedes también. A ver si nos pueden ayudar a contestarla. Dice, a ver si ya hicimos la tarea o no, mi Alex, ¿verdad? Dice, ¿ya tienes determinado el cálculo y provisión de la PTU a repartir en este ejercicio? Vamos a ver qué tan contadores o no somos, porque ya ves que los contadores luego nos gusta dejar todo al final, mi Alex. Vamos a ver ahorita las respuestas, a ver qué nos dicen. Vamos a ver. Nos dice el 61%, sí, bueno, la mayoría sí tiene la provisión ya de la PTU. Pero adelante, mi Alex, todo tuyo. Vamos viendo a ver qué nos puedes empezar a platicar y ahí vamos compartiendo experiencias. Claro que sí, mi estimado Roberto. Y sí, afortunados los que ya tienen el cálculo de la PTU, ¿va? Y los que no, pues vamos a tener que empezar a arrastrar el lápiz, como dicen, aunque ya con todo lo digital que tenemos, pues ya los sistemas ya lo hacen de manera ya casi, nada más hay que ponerle al botón, ¿verdad? Pero independientemente de que es un tema que cada año lo tenemos que tener en mente, pues es importante recordar las disposiciones que aplican a la PTU.
Y por tal motivo, pues vamos a hablar un poquito del tema del marco jurídico, del cálculo, de a veces las controversias que salen, y vamos a tratar de explicar un poquito la mecánica, ¿verdad? Recordemos que la PTU es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional que está en el artículo 123, apartado A, fracción novena de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recordemos que el apartado A de este artículo 123 es la que regula las relaciones jurídicas laborales entre empresas privadas y trabajador. El apartado B es relaciones jurídicas entre gobierno y trabajador. ¿Sí? Adicional a esto, tenemos los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, que pues ahí marcan algunos procedimientos que ahorita vamos a comentar y que son de los más, digamos así, controversiales. Bueno, recordemos también que hay una Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, que esta comisión pues prácticamente decide el porcentaje que voy a repartir de PTU. La base gravable para la PTU, que está en el artículo 9 de la ley de renta para personas morales y sus correlativos para personas físicas, ¿verdad? Nos marca que la renta gravable para la PTU es básicamente similar a la renta gravable para impuestos sobre la renta, salvo los no deducibles de salarios exentos. Bajo esta mecánica tenemos que son ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas, los no deducibles de los salarios exentos. Con esto obtenemos nuestra base gravable por el 10% y esa es la PTU a repartir en el primer cálculo. Recordemos que desde el 2021 hay una disposición ahí nueva que me limita la PTU, que ahorita vamos a estar comentando, pero de entrada, en la declaración anual, esto es lo que se van a topar y esta es la PTU que les va a arrojar. Ok, bien, recordemos que el método de reparto son en dos partes, igualitas. La primera será en base a los días trabajados, el acumulado de días trabajados de todos los empleados que tengan derecho a la PTU. La segunda, en proporción a los salarios devengados por todos los empleados de dicho que tengan el derecho a participar en esta PTU. Ok, una de las controversias que a veces se nos marca aquí es que el salario base para la PTU es lo que se le paga al trabajador por cuota diaria, ¿sí? Sin considerar prestaciones que se deriven de esta cuota diaria, salvo los que son trabajadores por comisión, pues ahí es un promedio anual de las comisiones que se pagaron en el año de reparto de la PTU, ¿sí? Es decir, los comisionistas que vamos a entregar a la PTU del 2022 es el promedio de las comisiones que recibieron en el 2022. Ese es el salario base para este cálculo. Bueno, el plazo para la entrega de PTU. De acuerdo a las disposiciones legales, nos dice que el pago de la PTU deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha que deba pagarse el impuesto anual. Sí. Recordemos que la obligación de personas morales vence el 31 de marzo, personas físicas el 30 de abril. De ahí les sumamos los 60 días a cada uno, dándonos como resultado 30 de mayo y 29 de junio. Y aquí viene la primera controversia. ¿Por qué? Este año, si bien recuerdan, las personas morales, el 31 de marzo cayó en viernes. La obligación del pago se trasladó al día 3 de abril. Sí. En el caso de personas físicas, el 30 de abril cayó en domingo. El día primero, que fue antier, fue inhábil. Por lo tanto, la obligación de pago
se trasladó al 2 de mayo. Y puede haber muchas interpretaciones aquí de que, por ejemplo, en personas morales, como la obligación se trasladó hasta el 3 de abril, contar los 60 días a partir del 3 de abril. Y sí, pudieran tener razón, y coincido con esta interpretación, más que hay que tener en cuenta que ahorita con lo digital que tenemos en pagos provisionales, podemos tener alguna situación, y les platico. El año pasado, en dos empresas que me tocó colaborar, ahí el pago de la PTU por X motivo se trasladó a junio, sí, de persona moral. Se trasladó a junio, y el momento de realizar el pago provisional, es mi derecho disminuir una octava parte a partir de mayo de la PTU pagada. ¿Cuál fue el problema, la situación de estas empresas? Que la PTU, como no se pagó en mayo, no las estaba descontando de la base gravable para el cálculo del pago provisional. Por eso se los dejo a su consideración, ¿va? Es correcto, a lo mejor si tienen los 60 días a partir del 3 de abril, pero se pueden topar con estas situaciones. No sé si te ha tocado, estimado Roberto. Fíjate que no, pero Alex, qué bueno que tocas este tema del plazo de pago, porque también por ahí veíamos, y recordemos lo que habíamos visto también en el Comité Fiscal Nacional que tenemos aquí en la firma, donde decíamos, y llegaban algunos clientes, ¿no? A preguntarnos, oye, a ver, ¿qué pasa si estoy anticipando PTU, ¿no? ¿Qué pasa si yo no me espero hasta el final? Y resulta que yo en el mes de abril o en el mes de marzo tenía dinero y pum, le quiero dar un trancazo a la PTU porque de acuerdo a mi presupuesto, pues voy a tener dinero ahorita y no sé si para mayo, que es cuando tengo que pagar la PTU, vaya a tener dinero. Entonces quiero aprovecharlo. Veíamos este tema, ¿no? Porque por ahí sale una pregunta en el chat que nos dicen, oye, ¿qué pasa si estoy anticipando PTU? Yo creo, de acuerdo bueno, lo que creemos de acuerdo al criterio que vimos era, oye, siempre y cuando la pague antes del plazo estipulado, que ya nos decías la controversia que hay, Alex, ahorita respecto a las fechas, siempre y cuando la pague antes de este plazo, no le veríamos problema, ¿no? Ahora, un tema que sí podría complicar es el tema de el timbrado, cómo la estoy timbrando, para efectos de tenerla acumulada, ¿no? Y también tener en cuenta esta parte de que si empiezo a repartir PTU, el registro contable también lo tenga que llevar a cabo de manera correcta, ¿no? Entonces, otro tema también ahí medio controversial. De manera general podemos decir que no estaría incumpliendo con la ley. ¿Por qué? Porque la estoy pagando antes de que vence el plazo, que ya nos lo comentabas, ¿no, mi Alex? Sí, es correcto esta postura. Sin embargo, ahorita vamos a ver que, bueno, los trabajadores podrían inconformarse a la PTU que determinó el patrón, ¿va? Porque ellos consideren que hay algo que no les cuadra en base a la declaración anual. Pero bueno, ahorita comentamos ese tema y ahí platicamos de los anticipos que se pudieran dar o no. Yo creo que los anticipos no habría problemas siempre y cuando sean en este ejercicio, no, Es porque correcto. mucha gente quiere anticipar en diciembre, que ahí sí ya le vería cierto tema de que no se considere como un anticipo. Correcto. Totalmente de acuerdo, mi Alex. Bueno, el derecho a participar son todos los empleados que tuvo la compañía, a excepción de los siguientes: los directores, administradores y gerentes generales de las empresas, socios o accionistas de la misma, y trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días durante el año que se va a repartir, adicional a los trabajadores del hogar. Recordemos aquí, estimado Roberto, que en la mayoría de las empresas, los socios o accionistas a veces tienen un sueldo en la misma. Ahora, el hecho de directores, administradores y gerentes generales, pues si algún empleado que está en el organigrama con dicho puesto, de entrada no tendría la derecho a participar en estas utilidades, y que muchas veces las empresas los consideran en el cálculo de la PTU. No sé si...
Sí, no me ha tocado el caso, pero sí tienes mucha razón, ¿no? O sea, hay veces que sí, como por ejemplo al rato que vas a mencionar también, o sea, qué empresas no deben de participar en PTU, de repente vemos, oye, pues las empresas que no tienen empleados, ¿no? Oye, espérame, pero las empresas que no tienen empleado, ahorita ya traemos un tema de prohibición de outsourcing, entonces, a ver, ya nos metemos en otras complicaciones que es, a ver, no tienes empleados, a ver, ¿por qué no tienes empleados? ¿Cómo estás operando, bla, bla, bla? Tienes un outsourcing, estás registrado en el REPSE, shalala, y se viene desencadenando un tema ahí, escabroso, ¿verdad? Pero sí, pero sí, no, yo creo que lo que comentas muy apuntadamente, creo que sí tenemos que tener mucho cuidado con esta parte de quiénes no son los que tienen que participar en la PTU, ¿no? Es correcto, sí, porque la mayoría de las empresas, los socios o accionistas figuran como trabajadores también por efectos de tener una prestación pudiera ser del Seguro Social, X, Y, Z, pero muchas veces agarramos el cálculo, agarramos el programa que tenemos para la nómina, jalamos todos los empleados y no nos fijamos a veces que, oye, espérame, hay que quitar a estas personas porque ellas no tienen derecho. Nomás para tener en cuenta ahora que ya estamos por realizar o ya realizamos el cálculo de la PTU. Ok, dentro de la limitante de las PTU, dice que para el caso de trabajadores que presten sus servicios a personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo, podría ser una persona por honorarios, al cobro de rentas, el arrendamiento, o al cobro de créditos o intereses, que son todas las instituciones que se dedican a prestar y a cobrar intereses, la PTU no podrá exceder de un mes de salario, únicamente un mes de salario. Todas las personas que trabajen para personas físicas con honorarios, con arrendamiento y con las financieras, ¿verdad? Sí. Ya la PTU total podría ser un mes de salario, siempre y cuando haya PTU. En los demás casos, la PTU tendrá como límite máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años. Recordemos que esta disposición se incorporó no recuerdo si el decreto fue en abril del 21, casi creo que sí. Ahí fue cuando se incorpora este tema de la PTU como parte de las negociaciones que ahorita comentaba Roberto de los temas de outsourcing, de que los empresarios, oye, pues un tema que les preocupaba era precisamente el tema de la PTU. Ok, dentro de las mismas disposiciones nos menciona qué patrones no están obligados al pago de PTU. Y estos son las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Aquí esta regla, como la aplican las autoridades, tanto el SAT como la Secretaría del Trabajo, las empresas de nueva creación lo están manejando conforme su alta en el RFC. Sí, es decir, una empresa constituida en el 2022 no tendría la obligación de pagar la PTU por ser de nueva creación. ¿A qué viene este tema? Muchas veces los empresarios o el grupo de empresas a veces echan a funcionar negocios nuevos y por la premura, pues agarran una empresa que ahí la tenían olvidada a lo mejor, ¿sí? Que ahí la tenían olvidada y empiezan a funcionar con ella y el RFC ya es antiguo. De entrada, no tendrían la obligación de la PTU el 2022 si fue el año que inició, a menos que demostremos claramente, fehacientemente, que es su primer año de operación. Pero de entrada la Secretaría y el SAT van a decir, espérame, ya no eres de nueva creación porque tu RFC es antiguo. Yo tendría que demostrar, pero no me marca el procedimiento. No sé si te ha tocado esto, estimado Roberto. Fíjate que no, pero creo que tienes un muy buen punto también aquí en el tema de estas limitantes, que era algo que preocupaba a los patrones, ¿no? O sea, yo creo que bien acertado el tema de limitarla. Y acordémonos, ¿no? Realmente las planeaciones, por llamarle o ponerle o etiquetarla, en materia de PTU era justamente
pues tener tu empresa de servicios, ¿no? En donde podrías controlar en cierta forma el reparto de la PTU, que como bien dijiste, con el tema de la reforma del outsourcing, pues terminó barriendo con esta parte de poder planear y controlar el tema de la PTU, en donde ya venían los indicios, ¿no? Con las reglas de grupo, aquellas que empezaron a circular y que tenemos las reglas del grupo en donde actualmente, oye, pues eres parte de un grupo, oye, tengo derecho a la PTU de todo el grupo, nada más de la empresa donde estoy como empleado, ¿no? Correcto. Luego vienen otra que no están obligados, son las empresas de nueva creación dedicadas a la creación de un producto nuevo. Entonces, aquí la interpretación de la Secretaría y del SAT se tienen que cumplir los dos requisitos: ser nueva creación y dedicadas a un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. Y aquí yo podría decir, oye, pues es que mi empresa lo que vendo es un producto nuevo. Bueno, eso lo podemos decir nosotros, ¿va? Pero la encargada de determinar si es un producto nuevo o no es la Secretaría de Economía. Entonces, si yo quiero hacer uso de esta legislación, pues yo tendría que acercarme a la Secretaría de Economía y que me emitan un dictamen de que el producto que estoy haciendo es de nueva creación. No es nomás porque lo digo yo. Sí, es un procedimiento que hay que hacerlo. Las empresas de la industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración, las empresas mineras cuando inician un proyecto, que el proyecto primeramente hacen estudios, hacen cierto periodo de exploración, esas no están obligadas durante dicho periodo. ¿Y qué es lo que detona el periodo de exploración? Pues que son periodos que no hay ingresos, ¿verdad? Que es, en cuanto genere ingresos, se rompe el periodo de exploración. Y instituciones de asistencia privada reconocida por las leyes que no tengan fines de lucro, el IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Entonces, hay que darle un repaso. Mi empresa tiene base para PTU. Si no está dentro de estas, tengo la obligación de pagar la PTU. Correcto, así es. Ok, dentro de lo que también menciona las disposiciones, dice que el importe de la PTU no reclamadas en el año que sean exigibles se agregarán a la utilidad repartible del año siguiente. En base a esta disposición, podemos determinar que la prescripción de la PTU es un año calendario. Sí, que ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema. Entonces, los trabajadores que no reclamen la PTU durante ese año, esa PTU se adiciona a la PTU del ejercicio siguiente y se reparte entre todos los trabajadores. También dice que los años de pérdida no compensarán los años de utilidades. Si bien ahorita vamos a ver el caso ya plasmado en la declaración anual, pero si en un año, durante 5 años generé pérdidas fiscales, este año 2022 generó una utilidad y amorticé esas pérdidas, pues la base gravable para PTU ahí está. La PTU la tengo que entregar. La PTU no computará como parte del salario para efecto de indemnizaciones. Es más que clarísima. Esta prestación no se integra para efectos de determinar el salario base el salario base para el pago de indemnizaciones. Correcto. Y tenemos un procedimiento que marca el artículo 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, que son las objeciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, ¿y qué es esto? Recordemos que los patrones están obligados durante los 10 días siguientes a la presentación de la declaración anual a poner a disposición dicha declaración anual a los trabajadores. ¿Sí? Ellos podrán tener esa declaración anual y hacer observaciones a la misma si ellos consideran que la base gravable para PTU no está de acuerdo a lo que ellos ven de movimiento en la empresa. Sí,
Cuando no están de acuerdo, pueden hacer objeciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que va a ser la encargada, si hay un procedimiento de esos, de revisar la base gravable y emitir un pronunciamiento al respecto. Que aquí también, Entonces, perdón, Alex, aquí mucho de lo que luego nos preguntaban, oye, es que pues Hacienda va a venir a revisarme la PTU, a ver, espérame. Mucho de lo que siempre hemos comentado es, a ver, quien tiene el derecho de reclamar la PTU, como bien lo comentas, mi Alex, pues es el trabajador. Y el trabajador es el que se debe de inconformar con el tema de la PTU. Es decir, eh, digamos que lo trasladamos de repente a veces al patrón, pero no, realmente el trabajador es el que tendría pues, el derecho, ¿no? De pedirle al patrón el tema de la PTU, porque por ahí estoy viendo muchas preguntas que tenemos, ya muchas las hemos estado contestando, pero al final vamos a dejar, a ver si nos da el tiempo y si no, bueno, al final hacemos comentarios, ¿no? Mi Alex, de eso. sí, es correcto. El único que puede conformarse es el trabajador. Y aquí vamos a ver un procedimiento, porque no pueden conformarse uno solo. ¿Sí? No pueden conformar. Tiene que ser la mayoría de los empleados. Hay un procedimiento que lo vamos a comentar. Pero bueno, el patrón presenta su declaración anual 10 días siguientes a la presentación. La tiene que poner a disposición de los trabajadores. Los trabajadores la pueden revisar. En dado caso que no tengan o no les sea suficiente o algo no les cuadre, ellos dentro de los 30 días podrán formular las observaciones que ellos crean convenientes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En esta formulación de observaciones, recordemos que pues yo debo acreditar personalidad en caso de personas morales, y aquí es un procedimiento para los trabajadores, es decir, las empresas que que tengan sindicato, pues el sindicato será el encargado de la formulación de dichas observaciones. Cuando hay empresas que no tienen sindicato, va a ser la mayoría de los trabajadores. Esta mayoría de los trabajadores únicamente la puede determinar la Junta, ¿sí? La Junta de Conciliación y Arbitraje, que a petición de los propios trabajadores. Esta petición se tiene que hacer ante la Junta, se tiene que hacer por la mayoría de los trabajadores y hay un procedimiento para que me concedan pues ese carácter de trabajadores, de la mayoría de los trabajadores. ¿Cuál es el procedimiento? Se tiene que meter un escrito ante la Junta, tengo que anexar cuántos trabajadores son en la empresa, cuántos están inconformes. Ya que la Junta diga sí, se cumple la mayoría, te dan un documento donde te dan la personalidad con la que tú puedes hacer esta formulación de observaciones. Pero es un procedimiento que, como lo comentamos, se tiene que hacer un procedimiento previo para yo poder hacer mi formulación de observaciones ante la Secretaría. Ahora, ¿qué es lo que se van a inconformar? Lo que ellos crean que no está bien en la declaración anual. Ojo aquí. ¿Por qué? Porque se tiene que poner a disposición de los trabajadores, pero estos no la pueden poner a disposición de terceras personas, únicamente entre ellos. Es decir, pudiéramos caer en problemas legales por compartir esta información. Y seguramente muchos lo comparten o con sus asesores o con abogados o con un familiar, pero esto está prohibido. Y podemos caer pues en violar otras disposiciones que tenemos, ¿verdad? Ya que emití la queja o de observaciones ante la Secretaría, la Secretaría va a emitir una resolución, ¿sí? Dicha resolución para los trabajadores es obligatoria, es decir, no pueden inconformarse a ella. Para el patrón sí, el patrón, si la resolución no le favorece al patrón o estima conveniente que no están tomando bien los criterios, el patrón sí puede ejercer un medio de defensa
durante los 30 días siguientes para dar cumplimiento a la resolución. Es decir, una vez que se emita la resolución, yo puedo ejercer un medio de defensa y agotarme a los procedimientos establecidos en Código Fiscal. ¿Sí? Entonces, este procedimiento es poco inusual. Sí existe, que pudieran tener en sus empresas, pero aquí en lo que tienen que cuidar es, si ponen a disposición la información de su declaración anual, pues de que los empleados no la anden divulgando, ¿verdad? Que eso es un tema donde podrían tener otras consecuencias legales. Ok. Otra parte importante que debo hacer para la repartición de la PTU es una comisión mixta de la PTU. Sí, esta comisión es la que le va a dar validez a la PTU que se está entregando. Generalmente muchas empresas no lo hacen, sobre todo los que son empresas familiares o empresas pequeñas, medianas y pequeñas. Esta comisión no la integra. ¿Y qué dice? ¿Cómo es la integración de esta comisión? Dice que se va a crear una comisión integrada por igual número de representantes del patrón y del trabajador. No dice ni cantidad máxima ni mínima de representantes. Con uno pudiera ser suficiente, pero sí se tiene que integrar. ¿Sí? Esta comisión, ¿qué va a tener de tarea? Pues nada más a acordar la PTU que se va a repartir, que tanto el representante de los trabajadores como el representante del patrón estén de acuerdo en el reparto y listo, se procede al reparto. Si hay una controversia, si no se ponen de acuerdo, un inspector del trabajo será el que va a decidir quién tiene la razón. ¿Sí? Claro, dentro de esta comisión, los trabajadores podrán hacer observaciones que juzguen convenientes dentro del plazo de 15 días. Aquí, lo que les comentaba, muchas veces los trabajadores a veces se inconforman sin conocer realmente la operación total de una empresa, pero probablemente pudieran estar asesorados por terceras personas. ¿Sí? Entonces aquí hay que tener cuidado en eso. Y la resolución de dichas objeciones pues será la misma comisión. ¿Sí? En pocas palabras, la comisión es la encargada de determinar o de juntarse para llegar a un acuerdo de repartición de PTU. Una vez que dicha comisión ya apruebe la PTU, claro, previo a estudio de los documentos que le permitió la empresa, pues ¿qué lo debe hacer la comisión? Pues firmar esos acuerdos, hacer el acta y firmarlos. Que como les comento, muchas veces la mayoría de las empresas no hacen esta comisión o esta integración y únicamente pagan la PTU que les dio la declaración anual, pero pudieran pues, tener controversias de que en algún momento un ex empleado, digámoslo así, se queje, oye, pues espérame, hubo una comisión, pero si no la tenemos, podemos tener problemas. No sé si te ha tocado, Roberto, este tema. Fíjate que ese sí no me ha tocado, Alex. Muy bien. Ok. Ahora, también es muy, vamos a llamarlo así, muchas empresas que tienen varias plantas de producción o distribución o unidades de negocios y muchas veces nos preguntan, oye, espérame, a lo mejor yo soy una empresa nacional que tiene 32 unidades de negocios, una en cada estado. Oye, pero estas 5 no funcionan, no dan utilidades. Pues lo siento, ¿verdad? Si están dentro de una misma razón social, el pago de la PTU será por el total de las unidades de negocios, para que lo tengan en cuenta también, que no se puede. Si están dentro de una misma razón social, entra como todas las unidades de negocios como una sola, igual todo el número de trabajadores.
Y este es el formato que se van a topar en la declaración anual. Sí, básicamente ahí nos dice que si tenemos la obligación del pago del PTU, ya le ponemos que sí, y que si quiere que nos la determine automáticamente. Y básicamente aquí está el procedimiento que mencionábamos al principio de empezar a hablar de la PTU, que es ingresos acumulables, deducciones autorizadas, menos deducciones autorizadas, menos salarios y prestaciones exentas no deducibles. Nos da la base para la PTU, la tasa general del 10% y nos dice la PTU generada. Y aquí, en dado caso, a muchos les puede tocar que hay una PTU no cobrada en el ejercicio que se adiciona a la PTU de este ejercicio. Aquí hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, revísenlo bien, la obligación de la PTU del año pasado, es decir, la pagada en el 2022, prescribe el 31 de mayo o la fecha que determinemos de este año. Es decir, si va a haber una PTU que voy a entregar ya próximamente, pues recordemos que si la entrego del día 15 de mayo, la persona que no recogió la PTU del 15 de mayo hasta el día último pudiera venir a cobrar la PTU que no cobró o la PTU del año anterior. No sé si me explique un poquito aquí, estimado Roberto. Sí, sí, sí. Entonces hay que tener un cuidado porque como comentábamos ahorita, el periodo de prescripción es de un año calendario. Correcto. Es, Que de hecho esa pregunta la hacían, ¿eh? Por ahí ya la contestaste con esto, sí, sí prescribe es, la PTU. es correcto. ¿Por qué les menciono esto? Porque aquí en la PTU no cobra el ejercicio, les va a aparecer la PTU que no se timbró en el ejercicio del 2022. Aquí se las va a traer automáticamente. Sí, pero de acuerdo legalmente, pues los días, si yo la pago el día 5, pues todavía tengo todo hasta que termine el mes de mayo para que venga la persona que no la recogió y la pueda recoger en este periodo. Entonces, el procedimiento de cálculo, ya hablando ahora sí que el cálculo aritmético, básicamente pues ya la conocemos. El PTU repartir son los 154,000. Voy a repartir el 50% en base a días trabajados, el otro 50% en base a salarios. Y aquí pusimos un ejemplo de 3 trabajadores, donde en total aquí están 988 días laborados entre los 3, que es como debo sacar el primer factor en días laborados, es decir, los 77, que es la mitad, entre el total de días laborados, que son 988, y nos da un factor de 77.97. La PTU en base de salarios, que es los salarios de vengados totales, que en este caso son 680. La PTU repartir de los 77 entre los 600 y nos da nuestro factor. Y ya aquí nos menciona el procedimiento de que le corresponde a cada quien su PTU en base a días trabajados y a salario. Sí. Y aquí vamos a ver el tope que mencionábamos ahorita, el de los 90 días o el promedio de los últimos años. En el caso del trabajador 1, si ustedes se fijan, el total de la PTU son de 49,568. El tope de 90 días son 90,697, que es básicamente la cuota diaria por los 90 días. Y el promedio de PTU en los últimos 3 años. ¿Sí? De acuerdo al cálculo general, la PTU son 49,568. Es decir, el tope de 90 días es 90,697 y el promedio de los últimos 3 años es 70,865.
De estos dos, de los 90 y del promedio de los 3 años, el que más le favorece son los 90. Pero como la PTU que le corresponde es menor, pues se paga la PTU normal. ¿Sí? En el caso del trabajador 3, la PTU que le corresponde conforme al cálculo son 48,000. El tope de los 90 días y el promedio de los últimos 3 años, pues el que más le favorece es el tope de los 90 días, dado que el promedio de los últimos 3 años no lo tiene, es decir, puede ser trabajador nuevo. Del total de que le toca a los 48,000, pues su PTU topada son 44,000 y por lo tanto es lo que le voy a repartir. Es importante checar, revisar este cálculo aritmético que voy a tener, digámoslo así, 3 PTUs. La PTU normal, la PTU con tope de 90 días y el promedio de los últimos 3 años. ¿Sí? Y recordemos que para el cálculo del ISR hay un cálculo especial que está en el artículo 174 del reglamento del ISR, que básicamente es un cálculo sencillo que nos dice que la PTU a repartir, le vamos a quitar lo exento de la PTU. Recordamos que la exención de la PTU son 15 días de salarios mínimos, que ahora son UMAS. La PTU grabada, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a traer de manera diaria. ¿Sí? La PTU grabada lo voy a dividir entre 365 días. Me va a dar una PTU diaria y multiplicar por 30.4 para llegar a una PTU mensual grabada. ¿Para qué? Al sueldo mensual ordinario, que aquí en este caso son 30,635, le voy a adicionar la PTU grabada mensual. Estos 3,998. Y un sueldo mensual con PTU grabado de 34,000. ¿Para qué? Porque yo voy a poder determinar el ISR del sueldo mensual ordinario, que son de los 30,635, y un ISR de sueldo más PTU, que son 5,803. Estos cálculos, pues ya los debemos de conocer, ¿verdad? Que es como marca la tarifa del artículo 96 de la ley de renta. La diferencia la voy a dividir, estos 927, lo voy a dividir entre la PTU mensual y me va a dar un factor, ¿sí? Este factor va a ser el ISR causado, el ISR de la PTU, digámoslo así. Este factor únicamente lo voy a multiplicar por la PTU y esa va a ser la retención. Ese es el procedimiento que marca el artículo 174. O bien pueden hacer un procedimiento normal, que sería que la PTU grabada total, acumulársela al sueldo mensual ordinario y aplicarle la tarifa del 96, que es un cálculo que pues básicamente no le conviene al empleado, ¿eh? Porque la retención pues sería mayor. Pero es un procedimiento que ahorita básicamente con los sistemas electrónicos, pues ya es un procedimiento que básicamente te lo da el sistema electrónico, hay que revisarlo, hay que validarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces los procedimientos especiales, que este es uno de estos, en dichos programas, pues a veces tienen mal cargadas las tablas de la retención del impuesto sobre la renta. Pues nomás hay que verificar que las tarifas con las que estoy timbrando o tengo o subí al programa, pues hay que revisarlas y que sean las que están vigentes, ¿verdad? Entonces, básicamente este es el procedimiento sencillo, este es el procedimiento más conveniente para el trabajador y que prácticamente pues nos va a dar la pauta del ISR a retener. Ahora, es muy importante que básicamente los sistemas, pues voy a timbrar el total de la PTU, sí, porque lo timbra de manera general. Habrá sus excepciones, ¿va? Pero ojo aquí,
¿Por qué? Porque los trabajadores que no han recogido la PTU, pues yo en teoría tendría que cancelar dicho recibo y timbrarlo hasta el momento que reciba la PTU. ¿Por qué? Porque recordemos que las retenciones de ISR a los trabajadores pues ya te aparecen de manera automática y ya no los puedo quitar y podría estar pagando o un ISR de más y luego si no lo recoge pues ya va a estar pagado el ISR. No sé si tengas estos casos, Roberto, te ha tocado a veces. Sí, no, no, fíjate que no. Ahorita ya creo que de los casos que hemos tenido nosotros los hemos analizado y muchos se han ido por el tema tradicional. Creo que donde la mayoría de la gente trae duda ahorita de repente es en los temas de los topes y de qué sueldos debo de manejar, ¿no? Estoy viendo que en el chat tenemos muchísimas preguntas, de verdad les agradecemos su participación. Imposible dar contestación a todas en este momento, pero sí les comento que ya vamos a tomar nota de ellas y nos vamos a permitir publicarlas en flashes pequeñitos durante este mes, porque hay preguntas muy, muy interesantes que yo creo que sí merecen que les demos contestación a todas. Y las vamos a estar publicando. Ya algunas de estas con la exposición que tuvimos que nos dio aquí mi buen amigo Alex y partner, pero sí hay otras que por ahí las vamos a estar publicando en nuestras redes sociales, estén al pendiente de sus preguntas, las vamos a publicar como flashes nada más informativos muy rápidos para que estén al pendiente, porque sí hay muchísimas, muchísimas preguntas. Sí, yo creo que siempre hay casos que traen sus particularidades, ¿verdad? Sí, Aquí también recordar que ahora con los sistemas electrónicos, pues básicamente ya damos por hecho que lo que nos da el sistema ya está bien. De verdad yo los invito a que revisen ese cálculo, a que hagan conciencia de ese cálculo. ¿Por qué? Porque pueden traer empleados sin derecho, pueden traer muchas situaciones que a veces el sistema no los detecta como tal. Eh, es importante la revisión de este cálculo. Realmente los que ya lo tienen, revísenlo a conciencia, revisen las particularidades de cada empleado, que la cuota diaria la esté tomando bien, que el ISR me lo esté determinando de manera correcta. Y que también hay vamos a comentar un poquito aquí, estimado Roberto, porque a veces, bueno, pues ya pasó la presentación de la declaración anual, ya determiné mi PTU, ya la pagué, y luego resulta que en julio, pues me di cuenta que mi declaración anual estaba mal, ¿verdad? Y me aumenté mi base gravable. Oye, si esto pasa, hay que repartir la PTU adicional. Y tenemos exactamente los mismos plazos, los 60 días a partir de la presentación de la declaración anual para entregar esa PTU que no entregué en la declaración normal. Porque muchas veces hacemos la declaración anual y nomás nos la hacemos y pagamos el impuesto correspondiente y nos olvidamos de pagar la PTU adicional. así es. Muy bien, mi Alex. Creo que con esto traemos otra laminita o con esta concluimos, ¿verdad? No, ya con esta concluiríamos. Como comentas, pues Excelente, sí, andamos sobre el tiempo. hay muchas dudas. Entonces, los invitamos aquí. Vamos a tomar nota de las dudas a responder la mayor cantidad posible mediante las redes sociales o bien, no sé si tomaron los correos para estarles respondiendo. Sí, aquí están nuestros correos, como bien dice Alejandro, para que se puedan comunicar con nosotros en todo caso. Y bueno, pues les agradecemos a todos mucho sus atenciones. Es un tema bastante, bastante controversial, de repente con muchas dudas que parecieran sencillas, pero que de repente te ponen a pensar, pero sí las vamos a estar contestando. Por favor, acérquense con nosotros aquí en nuestros correos y estén pendientes de las redes sociales que vamos a estar publicando por ahí las respuestas.
respuestas. Nos despedimos, que estamos sobre el tiempo. Muchas gracias a todos, de verdad. Buena mañana, buen mes, buena semana corta. Gracias, mi Alex, de nuevo. Qué gusto Gracias, saludar. estimado Roberto. Un placer. Hasta luego.